Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Gracias por escuchar Relatos Desclasificados. Sin más, comenzamos. Todos los días recuerdo esta historia que estoy por compartir con ustedes. Me sucedió cuando era apenas un niño de 9 años y estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Lo comento de esta manera porque en la actualidad ya soy una persona mayor de casi 90. De hecho, fue mi nieto quien me ayudó a mandar mi relato, porque yo no me sé expresar muy bien. En aquel entonces vivíamos en un rancho. Era un terreno grande donde había 2 casas, la nuestra y a unos cuantos metros la de mis abuelos. Estoy hablando de alrededor de 1945. En ese entonces no contábamos con luz eléctrica ni agua de llave. Nos aluzábamos con velas o con una lámpara de petróleo. El agua la sacábamos de una noria. Eso sí, la cuidábamos mucho, la utilizábamos solo para lo más indispensable. Mi papá se dedicaba a la venta de diferentes cosas. Por eso, una mañana montaba en su carreta y se iba por días a vender a los pueblos cercanos y algunas rancherías. Cuando regresaba, traía lo necesario para vivir. Todo esto que les comparto nos sucedió en el estado de Nuevo León. Cuando él se encontraba ausente, teníamos muchas más precauciones, de día, pero sobre todo por las noches, por lo que sabíamos que pasaba en el extenso monte que rodeaba todo nuestro rancho. Cuando nos caía la oscuridad, cambiaban los sonidos del exterior. No lo digo por el grillar de los insectos que era constante, ni por el silbido o el aleteo de las aves nocturnas que aparecían pasando de las 9. Había algo más, algo raro que no lográbamos identificar. Era un sonido inquietante. Pudieran ser aullidos de coyotes o quizás gritos agudos de personas. Cuando eso sucedía, sin importar la hora que fuera, todos los animales que teníamos en el rancho se ponían nerviosos e incluso los perros rascaban la puerta queriéndose meter. El gato maullaba de fea manera y se metía debajo de las cosas visiblemente asustado. Si aparte de eso le añadimos que al asomarme por la ventana ya muy entrada la madrugada, podía ver a lo lejos 3 pequeños puntos luminosos que no podían ser otra cosa más que fogatas. Eso le daba fuerza a las cosas que decía la gente de otros ranchos vecinos, cosas que por mi edad me daba miedo que resultaran ser verdad. Según contaban esas personas, aquellos sonidos raros que escuchábamos eran brujas invocando al maligno. Los puntos luminosos entre el monte eran altares dedicados al diablo, donde esas criaturas tenían sus rituales, hacían sus ofrendas y sacrificaban animales e incluso niños. En ese tiempo no teníamos que verificar nada. Las noticias se corrían de boca en boca y se creía en lo que decían las personas, sobre todo en la palabra de los ancianos, porque eran ellos los que conocían los secretos que escondía el oscuro del monte. Los que por alguna razón les había tocado pasar cerca de ahí cuando estaban esos extraños rituales, se habían llevado el peor susto de su vida, y con horror contaban lo que habían visto. No solo eran mujeres danzando o haciendo cosas extrañas, aseguraban que el mismísimo diablo salía del fuego. Lo describían enorme y rodeado de lumbre. Al instante, las mujeres se postraban a sus pies poniéndose a gritar. Eso era lo que se escucha. No puedo negar que por todas esas cosas vivíamos temerosos, porque en la casa no era yo el único niño que había. También estaba mi hermano pequeño de apenas 1 año. Por lo tanto, mi mamá y mi abuela hacían de todo para protegernos de cualquier cosa e incluso de las brujas. Por ejemplo, antes de dormir, mi mamá mezclaba agua con sal. Luego, con ella, me trazaba la señal de la cruz sobre el pecho. Lo mismo hacía con mi hermano. Además, colgaba ristras de ajos en las ventanas. A mí, que era el más grande, me ponía a rezar. Muchas veces la llegué a ver que salía al patio a decir algunas oraciones. En medio del terreno azotaba la escoba 3 veces y en ese mismo lugar pintaba una cruz con sal. Antes de entrar a la casa también trazaba una cruz con el agua con sal en la puerta. Luego entraba, ponía la escoba volteada recargada sobre la puerta. Entonces ya nos retirábamos a dormir.
Cuando yo me asomaba por la ventana era porque aquellos gritos no me dejaban conciliar el sueño. La verdad era que no se escuchaban fuertes, pero sí tenebrosos al grado de inquietarme. O en ocasiones lo hacía porque sentía que alguien me observaba por el otro lado de la ventana, pero cuando me asomaba no había nadie. Todo era solo una terrible oscuridad. En muchas ocasiones había tenido el presentimiento que alguien o algo caminaba por el patio. Podía jurar que así era, pero teníamos perros y estos no ladraban ni se escuchaban gruñir. Entonces todo eso me resultaba muy extraño. Lo que anduviera afuera era invisible o tan negro que se confundía con la oscuridad y ni siquiera los animales lo veían. Una madruga que me mantenía despierto, alcancé a ver una silueta que pasó frente a mi ventana. Me levanté deprisa. Esa figura se quedó parada en medio de nuestro patio. No la podía distinguir bien porque era totalmente negra, pero al parecer era una mujer que vestía de color oscuro. Era demasiado delgada, casi esquelética. Además, era muy alta. Tenía el cabello largo y los brazos muy grandes. Estaba volteada dándome la espalda, y según mi apreciación, no le quitaba la vista a la casa de mis abuelos. Aún estando dentro de mi casa, me daban escalofríos verla. El ambiente se sentía bastante raro. No se escuchaban los grillos ni ningún otro sonido. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Era un silencio extraño el que había, tanto que daba miedo escucharlo. Estuve observando a esa mujer con detenimiento durante mucho tiempo. Nunca hizo nada extraño, solamente parecía esperar algo. En ocasiones movía las manos como si estuviera platicando con alguien o diera algunas órdenes, pero frente a ella no había nadie más. Después, esa silueta oscura salió lentamente de nuestro terreno, se metió entre el monte y desapareció poco a poco. Todavía me quedé unos segundos mirando por la ventana. Estaba por acostarme de nuevo, cuando escuché que algo pesado cayó en el patio. Me quedé quieto por un momento, esperando a ver qué más sucedía. Me asomé hacia afuera y alcancé a ver que dos siluetas más, muy parecidas a la anterior, miraban hacia todas partes. Luego se metieron entre el monte y caminaron hasta perderse entre los arbustos. Después de eso se escucharon los perros y todo pareció volver a la normalidad. No puedo decir que dormí tranquilo porque no es verdad. Me quedé el resto de la noche pensando quiénes podrían ser esas mujeres, pero sobre todo qué hacían en nuestro rancho. A la mañana siguiente se lo conté a mi mamá y ella fue a decirle a la abuela, quien de rato me mandó llamar. Varias veces le tuve que describir a esa mujer, hasta que muy nerviosa nos dijo que eso que había visto era una bruja. Entonces entendimos que nos teníamos que proteger porque así como se podía llevar un animal para sus rituales, también podría elegir a uno de nosotros. En eso entró mi abuelo diciendo que esas mujeres se habían llevado los pájaros que teníamos en una jaula. Salió mi abuela a revisar todo el patio. Después de hacerlo, descubrieron que aparte de llevarse los pájaros, habían marcado nuestra casa. En varias partes había un líquido de fuerte olor, así como lo dejan los perros y los gatos para marcar su territorio. Eso, obviamente, puso a todos en alerta. Como mi papá tenía apenas 2 días que se había ido, seguramente tardaría en regresar. Por eso, el abuelo nos pidió que nos fuéramos a su casa. Ya cuando regresara, mi papá, él sabría qué hacer. Sin pensarlo mucho, mi mamá le dijo que lo haríamos. Me acuerdo que yo me atreví a preguntarle a mi mamá porque nos íbamos para allá si era precisamente la casa del abuelo, para donde miraba la bruja. Me dijo que el abuelo también la había visto, pero que además de la mujer que se encontraba en el patio, 2 brujas más estaban sobre el techo de nuestra casa. La preocupación de ella era que esas siniestras mujeres estuvieron oliendo a mi hermano, quien todavía no estaba bautizado, y eso lo hacía atractivo para ellas. Seguramente por eso habían marcado nuestra casa, para volver. Entonces, la verdad era que tal vez correríamos el mismo riesgo en una casa o en la otra. Por eso, lo mejor era estar juntos. Esa noche nos encontrábamos temerosos, más porque mi abuelo decía que si las brujas aparecían, saldría a dispararles con su vieja carabina, porque de ninguna manera iba a permitir que se llevaran a su nieto. Esa noche nos quedamos en penumbras.
La casa de mi abuelo tenía 2 ventanas. Entonces lo veía caminar de un lado a otro con su carabina en mano. Muy a lo lejos, desde lo profundo del monte, salían aquellos gritos perturbadores y llegaban hasta mis oídos. En un momento que cerré los ojos me quedé dormido. Cuando los abrí ya estaba por amanecer. Lo primero que miré fue a mi abuelo parado frente a la ventana que daba al monte, apuntando con su carabina rumbo a donde se veían aquellas 3 fogatas. A media mañana mi abuelo recibió a un señor quien ya estaba entrado en años. Era don Esteban. Ya lo había oído mentar. Sabía que era un viejo curandero que siempre recorría los alrededores recolectando hierbas que utilizaba para curar. Era muy conocido por su sabiduría. Después que platicaron un rato, revisó toda la casa. Yo estaba al pendiente para escuchar lo más que podía. Ese señor le dijo a mi abuelo que estábamos en peligro. Las brujas que habíamos visto tenían 3 altares en el monte. Seguramente los pájaros que se habían llevado esas siniestras mujeres eran para sacrificarlos en el primer altar. Los quemarían aún con vida, luego se los comerían ante la presencia de ese ser oscuro. Con eso le estaban adorando. Además, le avisaban que pronto tendrían una víctima. Don Esteban comentó que estábamos muy a tiempo para tratar de espantar a esas brujas, porque lo que seguía era llevarse algún otro animal de nuestro rancho y ofrendarlo en el segundo altar. Si no lograban pararlas, lo último que harían era llevarse a mi hermano y utilizarlo en el tercer altar, que era donde se aparecía el diablo. Entonces lo perderíamos para siempre. Escuchar eso puso muy nervioso a mi abuelo. Le pidió ayuda a ese señor porque nosotros no sabríamos qué podíamos hacer. Don Esteban solo movió la cabeza de manera positiva y comenzó a sacar cosas raras de un morral que traía. En un comal puso unos carbones, les prendió fuego y con ese humo recorrió todo el patio mientras decía extrañas palabras. Mezcló algunas cosas y con eso borró aquellas marcas que habían dejado las brujas en las paredes e incluso se tuvo que subir al techo. Al final le regaló unas hierbas a mi mamá para que en la noche las quemara junto con 3 cabezas de ajo. Eso serviría para ahuyentar a las brujas, mientras que él encontraba un remedio definitivo para liberarnos. Esa noche también estuvimos todos en alerta. Mi mamá rezaba mucho, la podía escuchar aunque lo hacía en voz baja. Mientras tanto, la abuela a mi hermano y a mí nos mojaba con un líquido espeso que olía mucho a ajo. Luego me sentó en el piso y me dio a cargar a mi hermano, quien por suerte se encontraba dormido. Hizo a nuestro alrededor un círculo de sal y me pidió que no nos saliéramos de ahí. Me acuerdo que yo estaba muy asustado por lo que estaba por suceder. Minutos después, mi mamá prendió las hierbas que le había dado el curandero. Segundos después le arrojó los ajos. El olor no se hizo esperar. Era tan fuerte que nos lloraban los ojos. Además, nos hizo toser a todos. Puso pequeñas porciones en las ventanas, así como en las puertas. Pronto ese olor impregnó toda la casa, y seguramente parte del patio. Esto pasaba mientras que afuera todo estaba en silencio. Si acaso se escuchaba el correr del viento y cuando se volaban algunas cosas, pero fuera de eso no había nada más. Extrañamente se podía sentir que algo estaba por suceder. Ya pasada la medianoche se soltó el aire bastante fuerte. Tanto era así que lo escuchábamos silbar cuando se colaba por las rendijas. Las ramas de los árboles pegaban en el techo de la casa que parecía que alguien andaba caminando sobre él. Como estábamos a oscuras, solamente miraba las siluetas de mis abuelos y de mi mamá que caminaban para todas partes. Igual que la noche anterior, ya como a las 4 de la madrugada me quedé dormido. Nunca me salí de aquel círculo de sal. Ya como a eso de las 6 de la mañana cuando desperté, mi abuelo ya andaba afuera buscando a los perros y al gato. No los encontraba por ninguna parte. Era evidente que las brujas se los habían llevado. Seguramente los habían sacrificado en el segundo altar. Mi abuelo se resistía a creer eso porque los quería mucho. Los buscó hasta el cansancio. Más tarde aceptó la triste realidad. Ya cerca del mediodía volvió a llegar don Esteban el curandero para ver qué había sucedido. Hizo un gesto de desagrado al enterarse que a pesar de lo que había hecho el día anterior, las brujas se hubieran llevado a los perros.
Con voz bastante seria le dijo a mi abuelo que no había tiempo que perder. Era urgente hacer una cosa. Tenían que ir a esos altares a recoger los restos de nuestros animales y borrar todas las huellas de los sacrificios para que todo quedara como si nada hubiera pasado y las brujas se confundieran. Solo así esas mujeres nos dejarían en paz para siempre. Además de eso, los restos de los pájaros, del gato y de los perros, había que ir a presentarlos al tercer altar, para que el diablo no reclamara el cuerpo de mi hermano. Le dijo a mi abuelo que no había tiempo de nada, se tenía que hacer ya. Luego de encender una pequeña fogata y quemar en esa lumbre algunas cosas, con la ceniza que se juntó mi abuelo y el curandero se untaron en todo el cuerpo. Dijo don Esteban que eso los protegería de cualquier mal que pudieran encontrar. El curandero no permitió que fueran las mujeres, mucho menos yo, que era solo un niño, porque iba a ser muy riesgoso. Mi papá entró por su machete, y aunque el señor le dijo que eso no era necesario, igual se lo puso al cinto. Quiero aclarar que esta parte de la historia la contó mi abuelo, después de regresar de ir a los 3 altares. Caminaron deprisa entre el monte porque no podían permitir que les ganara la tarde. Después de un rato, quizás algunos 20 minutos, miraron a lo lejos el primer altar. Todavía no llegaban y ya se sentía una mala vibra. Además, había un feo olor en todo ese tramo del monte. Con muchas precauciones siguieron avanzando. Aunque todo el monte estaba desolado, por precaución volteaban para todas partes. Cuando estuvieron ahí, don Esteban estudió el lugar con una sola mirada. Con una seña le pidió a mi abuelo que no caminara más. Luego se acercó al altar cuidando muy bien en donde pisaba. Se notaba que el señor sabía lo que estaba por hacer. Mi abuelo lo observaba a unos cuantos metros de distancia. El curandero con un trapo recogió lo poco que quedaba de los pájaros y algunos restos más y los echó en un morral. Luego sacó un frasco y roció parte de su contenido sobre el extraño altar. Con mucho cuidado borraron sus huellas para que no se dieran cuenta que habían estado por ahí. Sacudieron sus zapatos y se dirigieron deprisa al segundo altar. Quizás pasaban de las 4 de la tarde. Este se encontraba como a unos 20 metros de retirado cuando, por todo el camino, fueron encontrando restos de animales que habían sido sacrificados noches anteriores. Lo sabían porque en su mayoría ya se mostraban secos. El olor ahí era mucho más fuerte. Llegaron frente al altar. Con horror, mi abuelo miró lo que quedaba de nuestras mascotas. Sin ningún asco, don Esteban juntó los animales, los echó en su morral y cuando estaba por retirarse se detuvo un momento. Comenzó a voltear a los lados y dijo en voz baja que alguien los estaba observando. Ahí también vertió de aquel líquido. Mi abuelo también comenzó a buscar entre los matorrales, pero no miraba a nadie. Luego de un rato borraron sus huellas y voltearon a ver el tercer altar. Igual estaba retirado no más de 20 metros. Ya mirándolos, bien formaban un triángulo. Caminaron sintiendo aquella sensación de estar siendo observados. Conforme se acercaban, se dieron cuenta que todo a su alrededor estaba quemado y la tierra agrietada. Se podría decir que era un lugar muerto. Cuando estuvieron frente al tercer altar, mi abuelo sintió un escalofrío, porque era de verdad horrible. Estaba clavada en un palo la cabeza de una cabra, con los ojos abiertos y la lengua de fuera. Además, todo estaba salpicado. En todo el lugar se podía sentir mucho sufrimiento. Aunque no había nadie, sintieron una presencia. Don Esteban no se animaba a acercarse, pero sabía que estaba por caer la tarde. Vació todos los restos sobre el altar, les arrojó un líquido y luego les prendió fuego. La lumbre que se levantó formaba remolinos y la cabeza de aquel animal parecía que había cobrado vida, porque claramente lo seguía con los ojos. El curandero tartamudeó un poco, pero pudo decir algunas frases extrañas. Después que la lumbre se apagó, de nuevo juntó restos y cenizas, todo. Borraron las huellas y empezaron su camino de regreso. Antes de llegar al rancho, enterraron el morral entre el monte. Todo ese tiempo sintieron aquella mirada. Llegaron al rancho cuando aparecían las primeras sombras. El curandero le aseguró a mi abuelo que el niño estaba a salvo. Entonces se sintió un poco de calma. Esa noche nos quedaríamos en casa de mis abuelos, pero ya al día siguiente llegaría mi papá.
Mientras el abuelo nos platicaba lo que acabo de contar, se escucharon unos golpes bastante fuertes que venían del patio. Todos nos asomamos por las ventanas, por eso puedo narrarlo. Desde ahí miramos cómo las brujas, convertidas en humeantes bolas de fuego, se estaban estrellando contra nuestra casa. Así, literalmente, salían de los árboles y se golpeaban con las paredes. Fueron tantas veces que tumbaron las puertas y quebraron los vidrios. Mi mamá volvió a encender las hierbas junto con el ajo. A mi hermano y a mí nos llenaron de sal. Mi abuelo corrió por la carabina y se plantó en una de las ventanas. Aquellos golpes se escucharon por mucho tiempo. Por suerte, nunca se acercaron a la casa de los abuelos. Al día siguiente llegó mi papá. Al ver nuestra casa casi destruida por dentro y por fuera, se espantó. Después de escuchar lo que nos había sucedido, en ese momento lo decidió toda la familia. Entonces, días después, junto con mis abuelos, nos mudamos a una población muy cerca de Monterrey que hoy ya forma parte de él. Ahí nos repusimos de aquella experiencia. Iniciamos una nueva vida porque, por lo menos, yo nunca había estado en una ciudad. La verdad es que pronto me acostumbré a vivir ahí, y así lo he hecho hasta la fecha. Aquel terreno con el tiempo se vendió y nunca regresamos por allá. No puedo decir cuánto tiempo estuvieron aquellos altares ni qué fue de ellos. Además, aunque nunca he podido, trato de no acordarme de todo aquello. Ahora con el internet he escuchado muchas historias de brujas, pero nunca he escuchado sobre esos 3 altares. Lo que viví fue real, por eso yo les puedo asegurar que las brujas, así como las narran, son reales. Secretos de bruja. Todos me conocen como la víbora. Por razones que más adelante estoy segura entenderán, es que prefiero evitar dar mi nombre. En la actualidad hay quien me considera una vieja, porque tengo ya 85 años. Como muy pocas mujeres que se dedican o que se dedicaron a lo mismo que yo lo pueden hacer, me encuentro retirada de mis actividades. A lo largo de mi vida no fui enfermera, maestra o alguien de bien. Lo que quiero contar es que desde mis 30 años me dediqué a las artes oscuras, donde han de suponer tuve muchas siniestras experiencias y hoy quiero compartir muchos de mis recuerdos con ustedes. Con esto me refiero a que durante 50 años fui una bruja, pero no de esas que usan para asustar a los menores, o de las que describen con grandes uñas e hileras de dientes, ni de mujeres siniestras que se convierten en horribles guajolotes o enormes lechuzas. La verdad, yo nunca he visto ni conocí a alguien que hiciera eso. Además, les aseguro que nunca me he comido a ningún niño y no lo haré porque no soy un caníbal. Tampoco me he puesto los ojos de un gato para ver en la oscuridad y no sé qué tantas otras cosas han inventado. Mucho menos me he quitado las tripas ni las piernas. Tengo alma como todas las personas. Fui una mujer mala, sí, pero nunca he ido al infierno ni me baño con lumbre como se cuenta. Mentiría si les asegurara que alguna vez he volado o me haya convertido en bola de fuego. No me trepo a los árboles ni he vivido en una cueva oscura entre los cerros. Tampoco me alimento de animales crudos, mucho menos estando vivos como creen que lo hace una bruja. Durante esos 50 años nunca anduve recorriendo los caminos solitarios ni los callejones oscuros en busca de presas como lo hacen los depredadores. Las personas no me podían espantar poniendo una escoba al revés, ni me podrían detener colocando tijeras abiertas. ¿Cómo podría ser cierto eso? No me daban ni me dan miedo los espejos, los ajos ni las oraciones. Mucho menos le tengo miedo a la cruz. No tengo porque no soy un demonio. Soy una bruja real de las que ya no se ven. Me tocó esa época donde las gentes pensaban que podían tumbar a una bruja con el simple hecho de hacer nudos, o de rezar el credo o el Padre Nuestro al revés. Ni soy ni fui una bruja así, como las han hecho creer, tan débiles que cualquier persona la pudiera dominar. Ser una bruja es mucho más siniestro y maligno que eso, algo verdaderamente perverso a más no poder. No necesariamente, pero se tiene que tener mala entraña, y eso no cualquiera. Lo que no puedo negar es que les hice mucho daño a las personas. Y no es excusa ni me quiero deslindar de mis culpas, pero no lo hice por mi propia intención o solo por maldad, no.
Generalmente fui el brazo ejecutor, el enemigo material. Eran trabajos que me pedía gente envidiosa y mucha más llena de maldad que yo. Quizás son ellas las que se deberían ir primero al candente infierno. Personas con malas intenciones, verdaderos demonios disfrazados de humanos que recurren a la maldad para lograr sus negros propósitos. Mientras yo hacía el trabajo sucio, ellas se escondían detrás de una careta de inocencia, pero estaban podridas por dentro. Empiezo mi relato diciendo que yo nunca quise ser en lo que me convertí a mis 30 años. Siempre luché contra eso, lo hice desde muy niña. De hecho, me daba miedo ver a mi mamá porque en ocasiones reflejaba mucha maldad en su cara y ni siquiera sabía por qué ocurría eso. Al parecer ya estaba predestinada a ser bruja, entonces nada se podría hacer por mí. Tal vez era porque mi abuela fue una bruja de rancho, de aquellas que todavía usaban calderos para preparar sus pócimas y se escondían de la gente. Ella no se dedicaba a curar como lo hacían otras mujeres. Al contrario, sé que sí sacrificaba animales y se tomaba la sangre. Eso la mantenía joven. A mi abuela sí la llegué a conocer bien porque, aunque no lo sabía con exactitud, al parecer vivió hasta los 110 años. Estaba fuerte todavía. De hecho, fue bruja hasta su último aliento. Recuerdo esa noche que murió. Serían pasadas de las 3 de la mañana cuando escuché que me habló. Entré a su cuarto que se encontraba completamente oscuro. Aún así, supo que era yo y todavía no me acercaba. Cuando tomé su mano, sentí que estaba completamente helada. Me dijo con voz apagada que me daría un valioso regalo. Luego tocó mi frente con sus huesudos dedos. Fue la primera y única vez que yo he sentido un extraño escalofrío. Me pidió que me sintiera orgullosa de ser su descendiente, a lo que le contesté que sí, que siempre lo estaría. Desde ese momento ya no habló más. El regalo que me estaba otorgando eran sus conocimientos de brujería. Sabía que era algo peligroso porque mi abuela podía secar los sembradíos y matar animales con una mala mirada. Salaba a las personas al grado que quedaban en la miseria. Lanzaba enfermedades horribles, hasta podía trastornar a la gente a larga distancia. Esa fue la última vez que hablé con mi abuela, me refiero estando viva, porque muchas veces tuve conversaciones con ella después de su muerte. Aún en la actualidad la veo. No me refiero a sueños, lo hago en forma física y la escucho claramente hablar. Pero hay otra cosa. Esa noche, cuando terminé de hablar con ella, entró mi mamá para decirme que mi abuela había muerto horas antes. Entonces entendí que hablé con ella ya estando muerta. Quizás me estaba avisando que estaría en contacto conmigo aún después de la muerte. Por eso, la primera vez que se me apareció no tuve miedo. Por otra parte, tiempo después supe que mi mamá era lo que se conoce como bruja negra. Ella también hacía trabajos con sapos, tarántulas y otros insectos. Al igual que mi abuela nunca curó a una persona, eso de hacer el bien no se le daba. Hacía rituales e incluso había hecho un pacto con el diablo, del cual nunca le gustaba hablar, pero sabía que era él quien le daba su conocimiento. Ella tenía un horrible altar en su cuarto, pero yo no sabía porque siempre me tuvo prohibido entrar. No era de esas brujas que, según los cuentos de la gente, las podían atrapar con el simple hecho de aventarles semillas de mostaza. Tampoco se quemaba con el sol, ni la espantabas colocando un recipiente con agua. Nada más alejado de la realidad. Mi mamá, a quien todos la conocían como la negra, no se tentaba el corazón con nada. Tenía el carácter muy fuerte y era muy clara para hablar. Se distinguía por odiar a las personas. De hecho, fue ella la que me inició en esto. Una noche me llevó a su cuarto. Frente a ese altar, donde había una figura demoníaca, se sentía una presencia muy pesada. A eso, lo que estaba ahí, me hizo jurarle lealtad y practicar la maldad por 50 años, a cambio de no morir durante ese largo tiempo. A partir de ahí, entre muchas otras cosas, mi mamá me fue enseñando poco a poco a hablar con los muertos y a tener respeto por el diablo, solo por él. Yo solamente la obedecía sin hacer tantas preguntas. Una tarde, que por cierto era día de mi cumpleaños, no sé por qué me decidí a ser bruja de tiempo completo. Entonces empecé a ayudarle a mi mamá. No pasó mucho tiempo cuando ya podía hacer yo sola mis trabajos y ya no me pude detener.
Nunca hice cosas simples. Si me iba a dedicar a hacer el mal, lo haría de la peor manera. De entre todas esas cosas malas que hice, voy a compartir 3 casos para que conozcan el grado de conocimientos que me heredó mi abuela, pero también de la maldad que podía desarrollar. Los narraré lo menos crudo que se pueda para evitar censuras, pero me pegaré a la realidad. Tenía como 1 año de practicar la brujería cuando me buscó una persona. Era un hombre de algunos 45 años que pretendía quedarse con una jovencita de 19. La cuestión era que el papá de la joven mujer, como es normal, se oponía a la relación. Entonces el perverso hombre pensó en eliminarlo. Lo decidió así porque en un principio quería que le hiciera un amarre de amor, una especie de endulzamiento para que la jovencita se fuera con él. Pero me negué a hacer algo tan simple como eso. Tajantemente le dije que buscara a otra persona. Por eso me pidió que entonces lo embrujara. Lo importante para él era quitarlo de en medio sin importar cómo. Ya otras veces me habían pedido esa clase de perversidades, hombres que pretendían a sus cuñadas e incluso a sus hijas, otros que deseaban las esposas de sus amigos. Siempre me había negado a eso, no supe por qué en este caso acepté. Aunque después me arrepentí, tenía que hacerlo. Me puse a trabajar. De hecho, cuando preparaba el embrujo, llamé a mi abuela porque no cualquier bruja puede hacer un trabajo negro de esa magnitud. Ella me enseñó cómo envenenar no solo el cuerpo, también el alma y el espíritu del papá de la muchacha. Un trabajo así era mortal por necesidad, utilizando algunos sapos que era el animal que más usaba mi abuela para sus trabajos fuertes. Lo íbamos a reducir a huesos. Después de tener a 3 sapos envueltos en una prenda de vestir de quien sería el afectado, una noche a un animal de esos se le cosió la boca con algunos cabellos, esto para que ya nunca pudiera hablar ni comer. Los efectos se mirarían reflejados en el hombre de inmediato. Eso lo debilitaría. Pasados 2 días se continuó con el trabajo. A otro sapo se le colocaron alfileres calientes en las patas para que ese señor nunca pudiera caminar. La intención era que se quedara postrado en cama y no pudiera salir a pedir ayuda de ninguna especie, mucho menos divina. Pero, sobre todo, para que no pudiera detener a su hija cuando se marchara. Por último, y al paso de unos cuantos días, al sapo que quedaba se le enterró un alfiler en la cabeza para que aquel señor perdiera toda conciencia de la realidad, y para rematar, un alfiler en cada ojo para que ella nunca pudiera ver. Esos animales se metieron en frascos y se enterraron en un panteón donde nadie los encontraría. Por más que consultara médicos e incluso curanderos, el hombre se iría deteriorando, y el mal sería irreversible hasta que se consumiera totalmente. Lo terrorífico de todo esto es que siempre iba a sentir el sufrimiento, hasta el final. Sabía que lo más que podía aguantar una persona con un trabajo así serían 2 semanas. Estaría sin comer, sin tomar agua y con un terrible dolor. Además de eso, estaría escuchando voces todo el tiempo. Esto solo fue la parte física, porque para entumir su alma se hizo un muñeco y por 3 días estuvo entre pedazos de hielo. Eso haría que su fuerza espiritual se enfriara y saliera de ese cuerpo para buscar otro lugar. Eso también aceleraría su muerte. Le pedí al hombre que me pagó que, si en algo fallaba el trabajo, que fuera de inmediato a informarme. Nunca volvió. La verdad que los trabajos de mi abuela hechos con sapos eran infalibles. Quizás porque fue mi primer caso fuerte, pero deseé que ese hombre con el tiempo pagara su maldad. Pasaron varios meses hasta que volvió a suceder. El segundo caso fue diferente. Una mujer despechada quiso destruir a su marido y de paso volver estéril a la persona con quien la había engañado. Al igual que la vez pasada, recurrí a mi abuela. Esta vez el trabajo se haría manipulando un mono, hecho de cera negra. No puedo dar todos los detalles porque mi relato se haría muy largo. Solo puedo decir que la esposa ofendida me consiguió saliva de la otra mujer y algunos cabellos que recogió de su basura, junto con la cera de una veladora que estuvo una noche frente a la imagen de aquel diablo. Se fabricó ese mono. Después se le colocaron 3 clavos oxidados en lo que representaba la zona íntima para echarla a perder.
También, en medio del estómago, le sembramos 2 cucarachas para que, sin importar cuántas veces se llegara a embarazar, esos animales se comieran el producto antes de su gestación. Sus males ya no tenían remedio. Esto fue por parte de la mujer, porque al marido se le hizo un trabajo bastante fuerte para secarlo de la cintura para abajo por infiel. A él se le trabajó con una fotografía que tenía la mujer despechada. Se le recortó el área de la boca y se le dio a comer por una semana toda una araña completa. Ella se encargaría de comerse toda la carne, incluyendo huesos. Al final solo quedaría medio cuerpo. Esto no le causaría la muerte, solo sufrimiento. Fue tan horrendo ese trabajo que la esposa volvió arrepentida después de una semana a querer detener el oscuro trabajo. Suplicó, gritó, lloró, imploró por él. Pero el trabajo ya se encontraba en su fase final. Le dije que no se podía. Siendo que ella había solicitado tan horrible trabajo, me acusó a mí de perversa, de tener prácticas con el diablo, y no sé cuántas cosas más. Tuve que amenazarla con embrujarla también a ella, porque ya se me estaba poniendo agresiva. Salió gritando que lo iba a pagar con Dios y jamás regresó. De nueva cuenta pasaron los años, durante los cuales hice muchos trabajos negros que no acabaría de contar. Aprendí tanto y tan rápido que nunca más volví a llamar a mi abuela, al menos no para que me ayudara. La última historia que voy a compartir también es muy fuerte. En una ocasión llegó corriendo hasta mi casa una joven mujer con un niño en sus brazos. Muy desesperada, me gritaba que ayudara a su hijo. Estaba decidida a pagar lo que fuera. Le dije que lo sentía, que yo no sabía curar a las personas. Muy molesta, con malas palabras, me gritó que ella sabía que yo era una bruja. Le dije de nuevo que yo no curaba a las personas. Me contestó que no quería que lo curara. Necesitaba que lo resucitara con magia negra porque el niño ya estaba muerto. Me habló con mucha autoridad. No se iba a mover de ahí hasta que yo hiciera algo por él. Con el alboroto que se hizo, llegó mi madre, quien ya era una anciana, y le expliqué lo que estaba sucediendo. Sin siquiera mirar a la mujer, puso al niño en una mesa. Lo miró por unos segundos como si quisiera descubrir algo. Luego se puso a olerlo. De vez en cuando volteaba a ver a la mamá. Le preguntó a la señora de qué había muerto el niño porque olía muy feo, pero además se veía muy deteriorado. La mujer solo repetía una y otra vez que lo volviera a la vida sin importar que tuviera que recurrir al diablo. Ella estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Mi mamá, con cara de disgusto, me hizo una seña para que me acercara. Le ayudé a hacer algunas invocaciones. Luego lo volvió a revisar bajo la mirada de aquella señora. Yo ya me había dado cuenta de una cosa. Se podía notar que mi mamá le tenía rechazo a ese niño porque en ocasiones se alejaba de él. Después que se quedó pensando unos segundos, me pidió que no lo perdiera de vista. Iba a utilizar una magia prohibida para saber qué traía el niño adentro, porque todo le resultaba extraño. Frotó con fuerza sus manos y comenzó a pronunciar muchas palabras que ni yo siendo bruja entendía. La verdad, nunca había visto a mi mamá de la manera como se puso. Le cambió el rostro por completo e incluso la voz, hasta parecía más alta. Nada más porque no me había movido de ahí, si no pensaría que era otra persona. De pronto algo pasó, se apagaron todas las veladoras y se sintió una fuerte y horrible presencia, así como lo había sentido la primera vez que estuve frente al altar que tenía mi mamá. Por lo menos yo no tenía que adivinar nada, lo que se había manifestado era el diablo. Podía escuchar cómo el cuerpo del niño se golpeaba contra la mesa una y otra vez de manera violenta. Un terrible olor invadió todo el lugar. De entre toda esa oscuridad resonó una poderosa voz. Con insultos reclamó por qué nos metíamos con él. Se dirigió a mi mamá por su nombre y le preguntó si ya estaba cansada de vivir. Mi madre se quedó en silencio. El demonio dijo que ese niño le pertenecía porque su misma madre se lo había ofrecido a cambio de unos cuantos pesos. Su alma ya se encontraba ardiendo en el infierno y no lo iba a regresar porque lo pedía una simple bruja. Me acuerdo que algo temblaba dentro de mí. Hasta la fecha pienso que era mi alma. No puedo decir que tuve miedo, pero sí que me dio inquietud de saber cómo era ese demonio que nos hablaba.
Así, de la nada, todo volvió a quedar en el más completo silencio, y aquello que se sentía poco a poco se fue desapareciendo. Ni mi mamá ni yo nos atrevíamos a movernos. Minutos después, encendí de nuevo las veladoras. Con el primer resplandor me di cuenta que el cuerpo del niño ya no estaba. No podía asegurar si había desaparecido o se lo había llevado la mamá, quien tampoco se veía por ninguna parte. Mi mamá no se quedó a ver qué pasaba. Deprisa se metió a su cuarto. Hasta donde yo estaba, podía escuchar que a gritos le pedía perdón al diablo y le juraba que jamás se volvería a meter con él. La dejé sola porque, además, no sabía qué hacer. Minutos después, también yo me arrodillé frente a esa imagen y bajé la cabeza a manera de respeto, sumisión y obediencia. Ahí estuvimos por horas, sin hacer nada, sin hablar, sintiendo una dura mirada. Hasta que entraron los primeros rayos del sol, entonces nos levantamos. Nunca jamás hablamos al respecto de lo que sucedió esa noche. Aquí corto mi historia porque nunca acabaría. Sé que el demonio nos perdonó lo que sucedió esa noche, porque mi mamá vivió algunos años más y yo cumplí los 50 años que había jurado hacer todo el mal que me fuera posible. Cuando murió mi madre, también me tocó estar y hablar con ella. Tampoco puedo asegurar la edad que tenía, pero sí era ya muy mayor. También se dedicó a hacer brujería hasta el último día de su vida. A mis 80 años decidí no seguir más causando males. No puedo afirmar que ahora soy una buena persona porque no es así, ni tampoco que me arrepiento de lo que hice. Además, no ganaría nada con eso. Estoy segura que me condené desde que le juré lealtad al diablo por 50 años. Por último, quiero contar que, ya siendo bruja, tuve una hija, quien ahora tiene 50 años. Ya no vive conmigo y muy poco me visita porque sabe lo que soy y lo que hice. A ella nunca le enseñé brujería ni la obligaría a hacer lo que yo fui, una bruja verdadera de las que ya muy poco se ven. Ahora, 5 años después que dejé de practicar la brujería, y ya siendo bisabuela, me siento tranquila. Estoy esperando mi irremediable muerte. Sé que se aproxima la hora de pagar todo el daño que hice. Solo espero encontrar en el infierno a todas aquellas malas personas que me pagaron para que les hiciera un trabajo negro. Para todos los afectados no hay salvación, y a las familias que escuchen este relato entiendo su repudio para mí. Todos me conocen como la víbora y aún sigo con vida. Arroyo. Mi nombre es Antonia. En la actualidad tengo 62 años. Esta historia me sucedió hace mucho en casa de mi abuelo. Me acuerdo que, cuando lo visitaba, me recibía con mucho gusto. No me sabía muy bien la historia, solo que mi mamá se había criado con una tía. Por eso a mi abuelo tenía un poco más de un año de conocerlo. Ella nunca me hablaba de ese tema. Por alguna extraña razón, siempre que íbamos a su casa, tenía un perro diferente. Lo mismo sucedía con los gatos. Eso me resultaba raro, más porque al preguntarle por el perro anterior, su respuesta era la misma. Ya se murió, pero nunca mostraba tristeza, hasta parecía que no le importaba. La casa de mi abuelo era humilde. Estaba bastante cerca de una corriente de agua, de un arroyo para ser más claros. De hecho, por las noches, cuando reinaba el silencio, se podía oír cuando corría el agua, porque en ocasiones llevaba buena corriente. Yo me imaginaba que eso lo volvía peligroso, porque me tenían prohibido acercarme a ese lugar, sobre todo cuando empezaba a oscurecer. La zona donde estaba la casa era muy solitaria. Había 2 antiguas casas de madera muy cerca de ahí, pero se encontraban abandonadas. Lo bueno para el abuelo, según lo manifestaba, era que había mucho silencio. Lo malo para mí, que no había con quien jugar. No iba yo sola a visitarlo, obviamente, porque si acaso tendría 8 años. Acompañaba a mi mamá, quien era su hija. Lo visitábamos regularmente porque, aunque teníamos poco de frecuentarlo, se llevaban muy bien. Como nosotras vivíamos en otro pueblo que se encontraba algo retirado de ahí, siempre nos quedábamos de un día para otro, pero no más. Era por eso que me llamaba mucho la atención lo de los perros y los gatos, porque me encariñaba con ellos, solo que después de 1 o 2 meses,
Al regresar de nuevo a visitarlo, ya no estaban, pero eso sí, había otros. Después de 3 o 4 veces que sucedió, empecé a hacer preguntas y a ponerles atención a las pláticas que ellos tenían cuando pensaban que yo andaba jugando. Fue así como me comencé a enterar de muchas cosas. Me sorprendió saber que las casas abandonadas habían sido de 2 hermanos de mi abuelo, hombre y mujer, pero algunos años atrás las habían abandonado, según entendí, por miedo al arroyo. Además, por otras cosas que les escuché platicar, comencé a creer que algo extraño y peligroso pasaba en esa parte de aquel riachuelo que era de verdad bonito. Mi curiosidad de niña me hizo querer saber más, al grado de planear ir a esa corriente de agua una noche ya cuando todos durmieran para que no se dieran cuenta. Si había algo ahí, lo tendría que ver. A esa edad, a mí no me daban miedo esas cosas. Un día que nos encontrábamos ahí de visita, le pregunté a mi abuelo por qué se morían los perros y dónde los tenía enterrados, porque ya eran muchos. Mi mamá se puso muy nerviosa, volteó a verme y me pidió muy seria que no anduviera preguntando nada. Mi abuelo le hizo una seña a mi mamá, luego me dijo que no los enterraba, se los daba al arroyo. No entendí eso, pero mi mamá no me quitaba la vista de encima. Mejor ya no pregunté, aunque como dicen, me quedé con esa espinita. Por comentarios así, es que todo se volvía intrigante. Después supe que algo macabro había sucedido una noche en ese torrente de agua. De todo esto me fui enterando esporádicamente, escuchando una plática un día luego otra, y así poco a poco iba formando las conclusiones como podía, a mis escasos 8, casi 9 años. Una mañana llegamos como a eso de las 10 a casa del abuelo. Me acuerdo muy bien que esa fue la primera vez que me subí al tren. Después de almorzar y de contar esa nueva experiencia, me pidieron que me saliera a jugar. Supe que de algo importante iban a platicar y no querían que me enterara. Entonces me salí, le di la vuelta a la casa. Luego me acomodé debajo de la ventana, justo a unos centímetros de ellos. Como ya estaban platicando, no entendía en un principio de lo que hablaban. Cuando por fin agarré el hilo, entendí lo que mi abuelo le contaba a mi mamá, quien escuchaba la plática muy sorprendida. Era evidente que no estaba enterada de nada de eso. Le decía que un niño pequeño se había ahogado en el arroyo. Al parecer era el hijo del hermano de mi abuelo. Todo había sucedido de manera por demás extraña. Ese niño era muy alegre, pero días anteriores a su muerte escuchaba voces, no dentro de su cabeza. Eran voces que salían de la oscuridad, que llegaban de lejos. Ya les había dicho principalmente a sus papás que una mujer le hablaba y le pedía que fuera a la corriente de agua cuando nadie lo mirara. Primero no le creyeron alegando que se trataba de un sueño, pero después lo llegaron a detener cuando iba a medio camino, descalzo entre la oscuridad, caminando como sonámbulo rumbo al arroyo. Lo regresaron a la casa, tal vez caminaba arrastrando los pies porque los tenía llenos de sangre. Además, cuando le cuestionaron qué era lo que estaba haciendo, no sabía qué contestar porque no recordaba nada. Su papá cerraba bien las puertas de la casa e incluso clausuró la ventana de su cuarto. Sin embargo, ocurrió varias veces más. En una de esas ocasiones lo sacaron del agua. Para que eso ya no sucediera y para evitar una tragedia, lo amarraban de la cama por las noches. Ese niño del cual quiero evitar decir su nombre gritaba e intentaba desamarrarse, hasta que en una ocasión lo logró. Salió en silencio sin que lo vieran sus familiares y caminó entre la oscuridad de la noche. Al pasar por la casa, mi abuelo lo alcanzó a ver por la ventana. Salió corriendo detrás de él para detenerlo, pero ya no lo encontró por ninguna parte. Desesperado, mi abuelo le gritó a su hermano hasta que salió. Segundos después, también apareció su hermana y entre todos buscaron al niño. Recorrieron bastante tramo del arroyo gritando su nombre, entre la oscuridad e incluso entre el agua. Lo hicieron hasta que amaneció, pero fue inútil. El niño jamás apareció. Después se supieron de cosas todavía más extrañas. Las cuerdas con las que estaba amarrado el niño las habían cortado con algo filoso que nunca se encontró. Pero además, cuando ellos se levantaron al escuchar los gritos de mi abuelo, se dieron cuenta que toda la casa se encontraba cerrada por dentro.
No era posible que se hubiera salido el niño y después cerrara por dentro. Eso no podía ser. Pensaban que alguien lo había sacado traspasando la pared. Era una idea descabellada, pero no encontraban otra respuesta. Lo siniestro de todo esto era que eso lo podían hacer solamente dos cosas: el diablo o una bruja. Cuando dijo eso me asusté y ya no quise escuchar más de aquella plática. Me regresé a donde siempre jugaba. Desde ahí podía escuchar el correr del agua que se encontraba como a unos 10 metros de distancia, pero un poco hacia abajo. A partir de ese momento me comenzó a dar miedo aquel arroyo. Esa noche fue muy inquietante para mí porque no pude dormir. Entonces todo el tiempo estuve escuchando cómo se movían las ramas de los árboles con el viento y cómo corría el agua. Pero no solo eso, también escuchaba pasos. Eran pasos de alguien que nunca llegaba a ninguna parte. Escuchaba claramente cuando pisaban hojas secas o arrastraban la tierra. Tal vez era sugestión, pero yo me imaginaba que era aquel niño que se habían llevado el arroyo. Tal vez desde esa noche andaba penando. Intenté dormirme para no escuchar esos sonidos. Me tapé los oídos, pero aquellas pisadas resonaban dentro de mí. Nada más de estarlos escuchando se me aceleró el corazón. Nunca tuve la intención de asomarme, la verdad tenía miedo. No supe cuánto tiempo estuve así. Me imaginaba que alguien iba a salir de entre las sombras, ya fuera ese niño ahogado o la bruja. Por suerte esa noche nada sucedió. Ya por la mañana, después que almorzamos, escuché otra plática muy interesante. Ahora se refería a la hija de su hermana. Ella tendría mi edad cuando también comenzó a escuchar voces. Lo peligroso de eso fue que no le dijo a su mamá lo que le estaba pasando. Cuando supieron que una mujer le hablaba como lo había hecho con el niño para pedirle que fuera al arroyo, se asustaron mucho y no sabían qué hacer. También ella llegó a salirse varias veces. Mi abuelo habló con su hermana. Había que cuidar a la niña a como diera lugar, de cualquier forma. La mejor decisión que encontraron fue marcharse de ahí cuanto antes para evitar otra tragedia. Lo harían, pero todo eso no sería de un día para otro. Entonces, las siguientes noches se volvieron espantosas, porque también la niña hacía todos los intentos por salirse. No la amarraron, solo la tenían encerrada en su cuarto, pero hacía de todo para escapar, e incluso golpearse contra las paredes. Al siguiente día, cuando revisaban el cuarto, solían encontrar huellas de una persona descalza que parecía andaba caminando por las paredes, y la niña, aunque se encontraba golpeada, no se acordaba qué le había sucedido. Como es de suponerse, eso ya tenía asustada a toda la familia. Los papás, ya desesperados, se turnaban para cuidarla, hasta que un día mi abuelo llevó a un anciano quien le hizo unas oraciones y colocó una protección asegurándoles que con eso se calmaría esa entidad. Les recomendó lo mismo. Tenían que irse de esa casa porque la bruja no los dejaría en paz. Decididos a hacerlo, comenzaron a preparar sus cosas. Una noche antes de que se fueran a otro pueblo, los ruidos que salían del cuarto eran de verdad espantosos. Por primera vez abrieron la puerta. El papá de la niña aseguraba que una sombra se encontraba sosteniendo a su hija en el aire. Era la figura de una mujer quien, al sentir su presencia, la soltó para luego desaparecer, dejando a la niña tirada en el suelo. Como no lograba lo que quería, al parecer esto molestó a la bruja, quien sintió que, por culpa de mi abuelo, había perdido su presa. Entonces, por medio de voces, lo amenazó con cobrarle con su hija, o sea, mi mamá, quien en ese entonces también era una menor de edad como de 4 años. Escuchar una cosa así fue demasiado fuerte para mi abuelo. Con voz quebrada, dijo que, en una manera desesperada, le regaló su hija a su hermana, quien ya se iba a otro pueblo. Esa era la razón por qué no se había criado con él, lo dijo mirando a los ojos a mi mamá. Ella le preguntó por qué, en lugar de regalarla, simplemente no se fue como lo hicieron sus hermanos. La respuesta de mi abuelo fue simple. Ahí estaba enterrada su esposa y no la quiso dejar sola. Además, su hermana era quien cuidaba a todos los niños de las 3 familias. Pero lo más importante era alejarla de ahí, para que estuviera a salvo. Como se hacía tarde para irnos, ahí dejaron la plática. Antes de irme, le puse atención al perro que se encontraba amarrado en el patio,
para saber si era el mismo la próxima vez que regresáramos de visita. Eso sucedió 2 semanas después. Antes de saludar a mi abuelo, busqué qué perros había en la casa y como siempre eran otros. Solamente los miré, sabía que me tenían prohibido cuestionar cualquier cosa, pero era evidente que las cosas extrañas seguían sucediendo. Ese día escuché esta plática. Como ya no había niños, una noche se le desaparecieron 2 perros pequeños que tenía, además de un gato. Antes de ponerse a buscarlos, la bruja por medio de voces le comenzó a pedir a mi abuelo perros en sacrificio. Solo así podría calmar la furia que tenía contra él, su sed y su hambre. Si no lo hacía, buscaría a su descendencia. Entonces, desde ese día, cada vez que se lo pedía a la bruja, mi abuelo se levantaba por la noche, recorría algunos lugares recolectando perros o gatos para aventar al arroyo. Así calmaba la ira de esa perversa bruja. Mi mamá se asustó tanto al escuchar eso que le dijo que esa era la última vez que lo visitábamos, porque no me iba a poner en riesgo. Si él quería, nos podía visitar a nuestra casa. Hubiera sido lo mejor que nos fuéramos en ese momento, solo que teníamos que pasar esa noche ahí, porque a esas horas de la tarde ya no había salidas para el pueblo. Yo me retiré de ahí. Ellos todavía se quedaron discutiendo un poco, porque no le había dicho desde la primera vez que lo rondaba una bruja. Mi abuelo se quedó callado. Caminé en silencio, ya no tenía caso escuchar más. No puedo negarlo, yo quería seguir visitando a mi abuelo, pero sentía miedo de estar en ese lugar. Teniendo un raro presentimiento, fue llegando la noche. Pronto todo quedó a oscuras, yo sabía que algo iba a suceder. Esa noche me acosté muy inquieta, pudiera decir que hasta temerosa. No tenía noción de la hora, pero me imaginaba que serían como las 9. No sé por qué, pero estaba segura que volvería a escuchar aquellos pasos afuera, los que había escuchado la última vez que había dormido ahí. Y en efecto, cerca de 1 hora después, cuando menos los esperaba, aparecieron. Escuché que caminaban, pero no afuera, lo hacían adentro del pequeño cuarto donde dormía. No había una luz para encender, por eso trataba de ver entre la oscuridad quién estaba ahí. Con cautela me bajé de la cama. Yo era una niña que estaba por cumplir 9 años. Por primera vez me sentí terriblemente sola y desprotegida. Del miedo que tenía, quería gritarle a mi mamá o a mi abuelo, pero sentía que cualquier palabra se ahogaba en mi garganta. Aquellos pasos se escuchaban fuertes y bastante pesados. No traía ningún tipo de calzado quien fuera que caminaba. Lo hacía descalzo. Pero, además, no solo andaba por el piso. Al parecer caminaba por las paredes e incluso se arrastraba por el techo, pero yo nada podía ver. Muy a lo lejos comencé a escuchar algunos murmullos que pronto se convirtieron en voces y risas de niños. Parecían jugar divertidos por todas partes. Cuando estuvieron cerca de mí, todo quedó en silencio. Así estuve por unos cuantos minutos. En ese momento no lo pensé, pero hoy me pregunto por qué no me salí de ahí. Lo más terrorífico fue cuando se escuchó la voz de una mujer muy cerca de mí, casi en mi oído. No recuerdo exactamente las palabras, pero me pedía que saliera y caminara hasta el arroyo. Me aseguraba que ahí estaba mi mamá esperándome. Por todo lo que sabía que les había pasado a aquellos niños, presentía que algo malo me iba a pasar si le obedecía. Por eso me aguanté lo más que pude sin moverme. Cuando sentí un impulso por levantarme, me aferré a la cama. Yo sabía que quien me estaba hablando era la bruja. En mi desesperación me acuerdo que tomé una manta y yo sola me amarré un pie, y lo até con fuerza al respaldo de la cama que era de fierro. Como no me sentí segura del todo, agarré una manta más y la utilicé en el otro pie. Me acuerdo que la apreté tanto que sentí que me cortaba la circulación. Después, utilizando mis manos, me aferré al respaldo, porque yo sentía que algo se me aproximaba. Tenía una sensación tan fea que comencé a llorar de desesperación. De pronto, sentí que me jalaron con fuerza. Si no hubiese estado amarrada con suma facilidad, me hubieran llevado arrastrando. Asustada, volteaba para todas partes, pero no lograba ver quién me estaba agrediendo. Me volvieron a jalar, pero esta vez con más fuerza. De nuevo volteé asustada para todas partes y no había nadie.
Sentí que me agarraron de la cintura y me jalaron tan fuerte que movieron la cama. Fue tan feo que lancé un grito como nunca lo había hecho. De pronto se materializó mi atacante. Era una mujer que muy poco la puedo describir por toda la oscuridad que había. Era más alta que mi mamá o mi abuelo. Tenía el pelo bastante largo y desmarañado. Además, se veía tan flaca que parecía solo una muñeca. Pero eso sí, tenía mucha fuerza. De nueva cuenta, sentí un jalón fuerte que me hizo estremecer. De pronto, empecé a escuchar el correr del agua. Volteé para todas partes y con sorpresa, supe que me encontraba a la orilla del arroyo. No entendía cómo había pasado eso. Me sentí perdida porque además era la primera vez que estaba en ese lugar. Miré mis pies, ya no tenía ninguna manta amarrada. Volteé a ver el cielo porque no podía creer que me encontrara a campo abierto. Luego bajé la mirada. Me le quedé mirando al arroyo porque había algo que comenzaba a surgir de abajo del agua. Cuando confirmé que era aquella mujer, tuve toda la intención de correr. Busqué con la mirada la casa del abuelo para saber hacia dónde ir, pero cuando quise hacerlo solo me movía en cámara lenta. Avancé unos 3 metros y volé hacia la corriente de agua. La bruja ya había salido totalmente y me miraba. Sabía que me iba a alcanzar. Escuché que mi mamá y mi abuelo gritaban mi nombre. Me acuerdo vagamente que volteé a verla de nuevo. Le brillaron los ojos a la mujer antes de desaparecer. Fue cuestión de 1 minuto que nos encontramos. Me preguntaron muchas veces qué hacía ahí, pero no podía responder, porque sentía las quijadas trabadas. Ya cuando estuve adentro de la casa, aunque no recordaba todo, comencé a llorar. Mi abuelo nos dijo que tenía que hacer algo y salió de la casa. Por los sonidos que escuchamos, supimos que fue a aventar los perros al arroyo, todos los animales que tenía. Esa noche no dormimos, porque la bruja parecía no estar conforme. Se escucharon sonidos por todas partes. Nos la pasamos en la cocina, muy al pendiente por si me volviera a suceder eso de escuchar las voces. Después de mucho, por fin amaneció. Cuando se llegó la hora de retirarnos, mi abuelo preguntó si se podía ir con nosotras porque ya no podía más con esa situación, a lo que mi mamá le respondió de inmediato que sí. Solo recogió lo más indispensable y salimos deprisa para que no se nos pasara el transporte. Al paso de unas horas ya estábamos en nuestra casa. Ahora sí platicaron abiertamente aunque estuviera yo. Más tranquilo el abuelo nos contó que no sabía por qué se había aparecido la bruja y por qué atacó especialmente a los niños. Ya tenía tiempo escuchándola que entraba y salía del agua, antes de que merodeara por la casa. Además nos dijo que cuando le exigió los perros, primero le daba un animal cada varios meses, pero luego fue recortando el tiempo. Por más de 1 semana, mi abuelo me estuvo preparando un té, con unas hierbas que compró en un mercado, porque aunque yo nunca tuve pesadillas ni escuchaba voces, me levantaba dormida siempre intentando salir. Así estuve muchos días, hasta que un día aquello por fin desapareció. Entonces todo fue tranquilidad. A esa casa nunca volvimos, ni siquiera para ir a visitar la tumba de mi abuela, que por cierto nunca miré. Con el tiempo murió mi abuelo. Fue muy extraño, pero al final de sus días les tenía mucho miedo a los perros. Temblaba cuando los escuchaba aullar por las noches. Pero además nos aseguraba que los gatos le hablaban. Hace unos cuantos años también murió mi mamá. Ella sí lo hizo de manera tranquila. La verdad, esta historia no me gusta recordarla ni estarla contando porque cuando lo hago me hace estremecer. Jamás me he acercado a un río, mucho menos a un arroyo. Me da miedo volver a oír aquellas voces o ver a la bruja. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.